José Carlos Escamilla, bienvenido, y pues ya para darle pie a este compartimiento con este hermoso tema. Gracias, psicólogo Escamilla, y adelante, lo escuchamos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. La verdad es que he estado con muchas actividades, pero bueno, vamos a darles un espacio para que de alguna manera se pudiera dar este compartimiento. El tema es de cerrando círculos. Es un tema muy importante e interesante. Y más para aquellas personas que de una o de otra manera les cuesta trabajo dar un cambio a su vida. Y más aquellas que sufren de apegos. Porque una de las razones fundamentales por las cuales la gente no rompe, o más bien cierra esos círculos, es porque no rompe apegos. Le cuesta mucho romper apegos, le cuesta mucho trascender lo que es el cambio. El cambio es parte de la evolución del ser humano, es parte del proceso que todo ser humano tiene que vivir, es parte de lo que el ser humano necesita experimentar para lo que es su crecimiento. Uno de los psicólogos humanistas fundamentales dentro de lo que es la corriente psicológica es el humanismo, Carl Rogers, mencionaba que el ser humano, el principal problema del ser humano son los cambios. Él así lo mencionaba, el principal problema del ser humano son los cambios. ¿Por qué? Porque en los cambios, no se conectó la voz. Porque los cambios, cerrar sus micrófonos, por favor, compañeros. Porque los cambios nos producen una serie de problemas. Todo cambio le va a producir problemas al ser humano. Es una ley, todo cambio produce problemas a los seres humanos. Ahora sí ya. Todo cambio produce problemas a los seres humanos. Todo cambio. Y dicho cambio, hay que buscarle una solución. Cuando el ser humano le encuentra una solución a dicho cambio, entonces encontraremos un progreso. Pero vamos a partir más allá de lo que dice Carl Rogers. ¿Por qué al ser humano le cuesta trabajo cerrar círculos? ¿Por qué al ser humano le cuesta mucho trabajo? Perdón, ¿podrían cerrar sus micrófonos, compañeros? No, gracias. No te los van a cerrar, vas a tener que cerrarlos tú. Tú ciérralos a todos y ya después yo me abro el mío. Porque unos están viendo la novela y las clásicas abuelitas cuidan nietos, están cuidando a los nietos. Entonces, imagínate. Eso, exacto, tú ciérralos y yo abro el mío. Cada que los cierres yo abro el mío, no te preocupes. Okay. De todos modos, las personas que no se puedan conectar, se está transmitiendo en Facebook y más tarde se va a transmitir por Visión Colectiva Radio. Gracias. Para los que no puedan. Entonces, les mencionaba que, pues obvio que no nos gustan los cambios. Yo lo he mencionado cuando he hablado de la enfermedad de la neurosis y todos los trastornos que implica la neurosis. El ser humano no quiere cambiar, la gente quiere estar viviendo la misma rutina. La gente quiere vivir la misma rutina, la gente no quiere salirse de su zona de confort, la gente no quiere salirse de lo que es un comportamiento estereotipado. ¿Por qué? Porque eso implica no poner en juego mis sentimientos, no poner en juego mis emociones, no poner en juego lo que tengo y no poner en juego lo que soy. Y a veces preferimos más jodido conocido que cuerdo por conocer. O sea, más vale un jodido conocido. Porque como quiera, que ya es conocido, que ya sé cuáles son sus problemas, que ya sé cuáles son los conflictos que tengo, que ya sé cómo es que me duele
las problemáticas que hay, lo que me duele y lo que no me duele de mi relación con él o con ella, como quiera, ya lo tengo conocido. Y si ya lo tengo conocido, ya no es problema para mí porque se ha vuelto una rutina, se ha vuelto estar en mi zona de confort. Uh-huh. Se ha vuelto una rutina, se ha vuelto mi zona de confort y además no me pone en juego mis estados emocionales, empezando por el miedo, porque el ser humano le da miedo lo desconocido, pero lo conocido no me da miedo. Lo desconocido no me da temor. Lo misterioso, la incertidumbre, lo nuevo, lo diferente, me tiene una zona de confort, aunque viva mal. ¿Por qué? Porque sé vivir mal. Y esto es muy común en los hijos de los alcohólicos. Los hijos de los alcohólicos saben vivir mal, no saben vivir bien. Y vivir mal en una relación destructiva, vivir mal e inclusive conmigo mismo es algo común y natural. ¿Por qué de cambiarlo? Si siempre he vivido así, si siempre he estado en esas condiciones. Por eso, siempre mantenemos ese tipo de relaciones y las mantenemos abiertas, siempre con la posibilidad de que si algún día esto no funciona, regreso. Y regreso a lo mismo. Como repito, más vale jodido conocido que cuerdo por conocer. Más vale una vida rutinaria, no plena, no satisfecha, no esplendente, no es agradable, no es satisfactoria, pero es conocido. ¿Por qué he de cerrarlo? Si existe la posibilidad a regresar. Y entonces mantenemos esos círculos de los que me piden que hable, los mantenemos abiertos. Mantenemos abiertos la posibilidad de regresar a lo mismo. Mantenemos abierta la posibilidad de que esto se vuelva a repetir. Y el ser humano no evoluciona. No evoluciona. No evoluciona, inclusive la gente que va a los grupos, pues sí, va a un grupo, dice que está sufriendo. Es más, hoy la gente va a los grupos más por moda que porque realmente esté tocando fondo. Pero va por moda. No porque verdaderamente esté tocando fondo o porque realmente tenga la necesidad de crecer y de trascender. Y no lo hace así. Y llega una agrupación y quiere vivir diferente, pero haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, los mismos patrones de comportamiento, o sea, los mismos defectos, mi misma manera de relacionarme, mi misma manera de comportarme, o sea, lo mismo. Y es natural. O sea, es natural que nos mantengamos de esa manera. Es natural que nos estemos manteniendo de esa manera en la misma rutina. Al fin y al cabo, esto es conocido. Al fin y al cabo, siempre he vivido así. Al fin y al cabo, ya lo conozco. Y mucha gente desde su niñez ha vivido, por ejemplo, en estados depresivos, con trastornos depresivos o trastornos ansiosos, o ha tenido relaciones destructivas porque sufre un trastorno de dependencia, o porque sufre una serie de características donde sus carencias afectivas la lleva siempre a estar relacionándose de manera adictiva con seres humanos que terminan maltratándote, que terminan humillándote, que terminan descalificándote, que terminan quitándote tu valía, pero como eso es conocido para mí, ahí lo dejo.
E inclusive cuesta trabajo soltar trabajos. ¿Cuánta gente no me ha dicho es que en mi trabajo tengo este problema? Y yo pregunto, ¿y qué es ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí si no vives sanamente? ¿Qué haces ahí si no te sientes a gusto? ¿Qué haces ahí si no eres plena en tu trabajo? Y si no eres plena en tu trabajo, no va a haber prosperidad en tu trabajo. Pero como es una rutina, como es algo conocido, como es algo que yo tengo, y eso que tengo me da seguridad, aunque no sea feliz, me da seguridad, aunque no sea pleno, sigo ahí. Y aún me corran del trabajo, aún termine las relaciones, aún me deje esa relación, aún los hijos hayan crecido y se hayan ido, me aferro en querer seguir viviendo esa relación o sigo añorando ese trabajo y sigo con la nostalgia de ese pasado y no lo suelto. ¿Por qué? Porque esto implica tener que dar un paso adelante y eso me da miedo. Eso me da miedo rotundamente. Entonces, nos cuesta mucho trabajo cerrar círculos. ¿Por qué? Porque para empezar, no acepto que tengo que soltar. Y además soltar implica crecer. Y el ego no quiere crecer. El principal enemigo del ego es el crecimiento. El ego no quiere crecer. El ego no quiere trascender. ¿Por qué? Porque el ego teme morir. El ego teme sentir dolor. El ego teme sentir dolor. Y por eso vivimos pan duro pero seguro. Por eso vivimos jodido conocido o jodida conocida, que cuerda por conocer. Y por eso seguimos añorando a aquella relación. O nos cuesta trabajo romper aquella relación que se tuvo. Añorando, no, pero es que fue el amor de mi vida. A ver, ya no fuiste feliz. ¿A cuántas personas les he tenido que hacer la pregunta? A ver, ¿y realmente tu relación era tan plena, satisfactoria, esplendente y brillante como para que quieras regresar ahí? No, pues no. Y entonces, y te das cuenta que no es que quiera estar ahí. Lo que pasa es que me da miedo el cambio. Me da miedo tener que cortar. Aunque no haya sido feliz ahí, pero me da miedo cortar. Me da miedo tener que darme cuenta que tengo que dejar atrás lo que tengo que dejar atrás, que tengo que dejar ese trabajo. Yo lo veo en los muchachos en la secundaria, por ejemplo, en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, cómo salen de la escuela y siguen yendo a su ex escuela. ¿Por qué? Pues les cuesta trabajo. Y claro, el pretexto, no, es que mis viejos amigos, a ver, la vida te está dando la oportunidad que conozcas nuevos amigos, a nuevas amigas, nuevos horizontes. Que dejes ese trabajo y que te pongas a prueba y que te pongas a hacer otras cosas nuevas y diferentes. Pero nunca vas a llegar a eso si no sabes cerrar círculos. Pero nunca vas a saber cerrar círculos, si tú no reconoces que tienes miedo a soltar lo viejo y que la aventura y el crecimiento espiritual está en lo nuevo, en lo diferente, en la incertidumbre. Ahí está, en lo nuevo, en lo diferente, en la incertidumbre, en lo desconocido, en lo extraño. Ahí es donde está la vida, ahí es donde está el crecimiento.
El crecimiento no lo vas a encontrar en la rutina. El crecimiento no lo vas a encontrar en lo mismo, pan con lo mismo. Es más, nos podemos dar cuenta en la rutina cuánta gente no llega a su grupo y se siente en el mismo lugar y en el mismo lugar donde se sentó la primera vez que llegó. Y de ahí no los quitas. En la misma silla, en el mismo lugar. O en el mismo grupo. Si no te sientes a gusto en ese grupo, cámbiate de grupo donde te sientas a gusto para practicar tus pasos. No, pero es que aquí es donde nací. ¿Y qué? Tienes que depender de un poder superior, no de un local. Tienes que depender de un poder superior, no de un ser humano. Tienes que depender de un poder superior, no de alguien que te daba placer, pero no me confundas placer con felicidad. Una cosa es placer y otra cosa es felicidad. No me lo confundas. El placer viene de la diversión. La felicidad viene de la paz interior. Y la paz interior la vas a encontrar cuando tú estés en armonía con tu evolución. Y aquí es donde está el problema. No estamos en armonía con la evolución. Por ejemplo, no sé ustedes, pero ¿a cuántos padres les cuesta trabajo en reconocer que los hijos ya crecieron? Ya creció tu hija y le sigues diciendo la niña, y es una animalota de 20 años. Es una peludota de 20, 25 años a la que todavía le dices la niña. O sea, ¿no te das cuenta que esto ha evolucionado, que esto ha cambiado? O mi niño. Y el niño es un animalote de 20, 25 años, tu niño. Ah, no, para mí siempre va a ser mi niño. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta cómo te cuesta trabajo reconocer. Me cuesta trabajo reconocer. Que me cuesta trabajo el cambio que produce el tiempo. El cambio que produce el tiempo en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi pareja, o con mi compañero o compañera de vida. El tiempo que se produce en mi relación laboral o mi relación profesional. El tiempo que produce, el efecto que produce el tiempo en mis relaciones interpersonales o con los hijos. Uh-huh. Y bueno, desafortunadamente, a ver, desafortunadamente ya la sacaron. Bueno, y bueno, nos cuesta trabajo reconocer que el tiempo es parte de un proceso. Nos cuesta trabajo entender y reconocer que el tiempo es parte de un proceso que nos va a llevar a los seres humanos a tener que llevar a cabo cambios constantes. Y esa es la neurosis. De hecho, si nos percatamos, de hecho, si nos percatamos o nos damos cuenta de ello, si se dan cuenta, la gente, porque la gente desgraciadamente no se percata que los hijos ya crecieron, que la relación ha cambiado, que mi proceso tiene que transformarse, que no puedo dedicarme siempre a lo mismo, no puedo dedicarme siempre a lo mismo, que tengo que hacer cambios. Por ejemplo, ahorita lo vemos con la pandemia. Ahorita lo vemos con la pandemia y
que esto ha producido una serie de cambios en el ser humano. Y al ser humano le cuesta trabajo tener que reconocer que tenemos que cambiar. Ahorita hablaban, bueno, hace tiempo hablaban de regresar a una nueva normalidad. Y yo decía, bueno, es que si es nueva, ya no es normalidad. Va bien a un proceso diferente, a un proceso diferente de vida. Y esto implica poner en juego todas las capacidades, nuestras capacidades físicas, mentales y espirituales para adaptarnos a ese cambio. Y ese cambio, claro que va a costar un buen tiempo tener que darnos cuenta, que el principal problema del ser humano es que no le gustan los cambios. No nos gustan los cambios. No nos gusta el proceso del cambio. No nos gusta, nos da miedo, nos aterra los cambios. Nos aterra el pensar que los hijos van a crecer y que se van a ir. Nos aterra pensar que mi pareja o mi compañero o compañero pueda despertar y se pueda ir. Claro que me aterra. Claro que me aterra qué va a pasar el día de mañana con esta pandemia del planeta. Claro que me aterra, claro que me da miedo. Claro que entro en crisis. Claro que no sé cómo lo voy a trascender. Claro que no lo sé. Y entonces el ser humano se aferra a ese tipo de relaciones. Se aferra a lo mismo, a pan con lo mismo, a pan duro pero seguro, a relaciones que no son satisfactorias pero ahí están, a querer tener a mis hijos ahí conmigo, aún tengan 25, 20, 30, 40 años de edad. Me da miedo tener que reconocer que tengo que cambiar. Claro que me da miedo. Claro que me da mucho miedo. Claro que entro en crisis y no cerramos círculos. El perdón es una forma de cerrar círculos. Donde hay perdón hay un círculo cerrado. Y preferimos estar en el pasado resentidos por ese hombre que me maltrató, que me golpeó, que me humilló, que me menospreció, que me engañó, y a partir de ahí todos los hombres son iguales. No es cierto. No es cierto. Es mentira. Es mentira. Es una vil mentira. Y desafortunadamente, has querido agarrar el resentimiento para estar justificando tu mediocridad en el presente. Por eso te agarras del pasado. Porque gracias a lo que hicieron conmigo en el pasado, puedo decir hoy, ven por qué no me atrevo a relacionarme en el presente. Ven por qué no me relaciono con los hombres después de lo que viví con este otro hombre. Ven por qué soy como soy después de lo que viví con el padre de mis hijos. Ahora comprenden por qué soy así. Ahora entienden por qué vivo lo que vivo en el presente después de lo que pasó y se agarran del pasado. Y nos agarramos del pasado con la pareja que tuvimos, nos agarramos del pasado por la relación que tuvimos con nuestro padre, con nuestra madre, y nos agarramos del pasado. Y nos agarramos del pasado y tomamos infinidad de argumentos. Lo importante es no crecer, avanzar y trascender. Decir, se acabó, aquí no me quieren.
¿Qué hago con una persona que no me ama? ¿Qué haces? ¿Qué haces sufriendo por lo que viviste en el pasado con tu padre o con tu madre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuándo vas a agarrar? ¿Cuándo vas a tomarte a ti mismo y sentarte frente a ti y decirle a ese Carlos que está frente a ti? ¿Sabes qué, Carlos? Ya deja de estar agarrando lo que viviste en la infancia con tus padres para justificar tu mediocridad en el presente. Ya deja de estar agarrando lo que viviste en el pasado para estar justificando tu incapacidad para amar. Ya deja de estar agarrando el pasado y tu relación o el dolor del pasado, tus carencias del pasado o hasta tus heridas del pasado para estar justificando el miedo que le tienes al presente. Ya deja de estar agarrando el pasado. Pero nos cuesta mucho trabajo tener que soltar el pasado y hacernos responsables del presente. Porque soltar el pasado implica cerrar un círculo. Dejar el pasado implica cerrar los círculos del pasado. ¿Y por qué círculos? Bueno, dentro de lo que es la geometría sagrada, el círculo representa a Dios. Dentro de lo que es la geometría sagrada, el círculo representa a Dios porque es la geometría más perfecta, el círculo. Por eso dicen cerrar círculos es estar aquí, en el presente, en el aquí y en el ahora, en el centro del 8, dejando el pasado atrás, aprender del pasado. O como a veces les he enseñado a las personas que han estado conmigo en los grupos de psicoterapia, ponerle un propósito a eso que viviste en el pasado para poder transformarlo. Y dejar de verlo como un pozo oscuro donde tú puedas justificar el por qué eres así en el presente. Así te la vas a pasar toda la vida, justificándote. Así te la vas a pasar toda la vida, culpando a tu padre porque estás así, porque tu padre era alcohólico y drogadicto, porque tu madre no te abrazó, no te amó, o porque uno te dejó y el otro te maltrató, porque el marido no fue lo que él te prometió y de ahí te vas a agarrar para justificar tu incapacidad para amar en pareja. O sea, por eso, ¿cuándo nos vamos a ser responsables de nosotros mismos? ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de nosotros mismos? Cerrar ciclos implica dejar atrás. Cerrar ciclos implica cerrar el círculo, y si lo basamos en lo que es la geometría sagrada, que inclusive usan los masones, bueno, es despierta al Dios que está dentro de ti y deja el pasado atrás y hazte cargo del presente, lo que hoy eres. Ya deje ese trabajo que no te gusta. En algún tiempo fuiste esto, bueno, ya suéltalo, ya no lo eres, cierra ese ciclo. Ya perdona a tu padre. No, pero es que mi padre no se lo merece. Bueno, mira, yo entiendo. Y tal vez tenga razón. Tu papá no se merece que lo perdones. Y te creo. A lo mejor sí es cierto. No se merece que lo perdones tu padre. Pero tú sí te mereces
estar en paz. Pero tú sí te mereces estar en paz. Tú sí te mereces trascender el pasado y cerrar ese ciclo. Tú sí te mereces dejar este escalón y subir al siguiente escalón. Eso tú sí te lo mereces. Eso sí te lo mereces. Y cuando tú te mereces, eso recobras tu valía y le incrementas más valía a tu vida. Pero, ¿qué implica? En el fondo, por ejemplo, la gente en el fondo no le conviene perdonar. Porque perdonar implica que te empieces a ser responsable de tu vida. Si yo dejo a mi alcohólico, mi neurótico, mi drogadicto, mi irresponsable, ahora ¿a quién culpo? ¿Y cómo me voy a dejar de ser? ¿Cómo voy a dejar mi papel de víctima si mi papel de víctima me ha servido para poder justificar la vida mediocre que tengo? ¿Cómo? Si yo perdono, entonces ahora ¿a quién culpo para poder justificar mi presente? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a perdonar a ese ser humano? Si lo perdono, ahora yo no voy a poder ser víctima. Si yo perdono a mi madre porque me golpeó, me maltrató, me abandonó, ahora ¿quién culpo de mi incapacidad que tengo yo para relacionarme con las mujeres o con los hombres? Si yo perdono a mi padre, ahora ¿cómo perdono al sexo opuesto? Diría una mujer. Si el odio que tengo hacia mi padre me ha servido para poder justificar la incapacidad que tengo ante los hombres. Si yo dejo al borracho, al irresponsable, al nalgas prontas o putañero que tengo de marido, ahora ¿cómo justifico la vida mediocre que tengo? Y lo justifico diciendo, es que es el padre de mis hijos. ¿Y qué? ¿Qué con que sea el padre de tus hijos? Hay exparejas, hay extrabajos, hay excompañeros, hay exgrupos, pero no hay exhijos. Tus hijos van a seguir siendo tus hijos. Sus hijos van a seguir siendo sus hijos. Y no puedes agarrar a los hijos de pretexto para justificar el miedo al cambio. No puedes agarrar a los hijos para justificar tu miedo al cambio. O sea, no se puede. Bueno, sí se puede. La verdad es que sí se puede. Pero dudo que que puedas trascender. Dudo que puedas trascender si tú sigues teniendo esa vida. O sea, es muy difícil. Y desafortunadamente preferimos tener una vida a medias, mediocre, con dolores de cabeza, con migrañas, con neuralgias, con taquicardias, hipocondriacos, con hipertensión, con gastritis, con colitis, con infartos. O sea, prefiero una vida así enferma. Prefiero una vida donde me la pase en el grupo, pegado a un local, pero no practicando nada. Porque practicar implica un cambio. Implica un cambio.
implica trascender, implica enfrentar mis miedos, implica tener que dejar todos aquellos pretextos y justificaciones que me han servido para darle un argumento al por qué soy como soy en el presente. Claro. Y a veces terminamos relaciones destructivas, como yo lo mencionaba en el tema de dependencias, terminamos relaciones destructivas y decimos, es que nos vamos a dar otra oportunidad. O sea, ¿por qué regresar a lo mismo? ¿Qué no aprendiste? ¿Por qué tienes tanto miedo a cerrar un círculo con un ser humano que ya tuvieron su oportunidad los dos y no supieron aprovecharla? Ya aprendieron lo que tenían que aprender, ya se dieron lo que se tenían que dar, ya se la rompieron como tenían que rompérsela. Con todo, ¿para qué quieres regresar? ¿Te faltó algo por aprender? Lo vas a aprender. Regresa, pero vas a aprender. Pero mientras tú no cierres ese círculo, no podrás encontrar la plenitud espiritual y mental que te va a dar, y la ganancia espiritual y mental que te va a dar el cambio. No, que nos vamos a dar otra oportunidad. Ándale pues, dense la otra oportunidad. Órale pues. Dense otra oportunidad. Y ya saben, no, pero es que ahora sí le vamos a echar ganas. Si sin ganas ya se andaban matando, imagínense con ganas. Ahora sí se van a matar. O lo peor, no es que quedamos como amigos, pues sí. Y ahora resulta que como amigos se siguen viendo, o sea que pasaste de ser la esposa, pasaste de ser el marido a ser el amante. Capá. Ahora sí. Sin embargo, es entendible que no soltemos el resentimiento, es entendible que no soltemos el resentimiento que tenemos a los padres, es entendible que no soltemos el resentimiento que se tiene a la pareja o a la expareja, es entendible que no soltemos a los hijos, aunque los hijos tengan 20, 25, 30 años o más. Es entendible que estés haciendo o que estés en un trabajo donde no eres feliz. Es entendible que tengas una vida rutinaria, aunque no estés plena y satisfecha. Es entendible todo eso porque implica enfrentar tus miedos. Y si algo al ser humano no le gusta, es enfrentar sus miedos. Si algo al ser humano lo pone en quiebre, en jaque y pone a prueba si está capacitado al cambio o no, es precisamente la crisis, el caos, porque eso te obliga a que tienes que cambiar. Y no queremos cambiar. Cerrar ciclos es, para empezar, empieza por perdonarte a ti. Empezar por perdonarte a ti mismo. Empezar a perdonarte a ti es empezar a cerrar el primer ciclo. Entender que tuve una etapa de inconsciencia. Que tuve una etapa de inconsciencia donde actué según mi programación, donde creí que yo era yo. Y nunca me percaté que yo era lo que había aprendido de mi padre, de mi madre, de la religión,
donde yo aprendí y que nunca lo que hice fue con la intención de lastimarme y lastimar. Busqué sacar ventaja, sí, pero nunca me percaté que al yo buscar sacar ventaja de otros, me destrozaba a mí mismo también. Y tener que perdonar a ese hombre o a esa mujer que ves todas las mañanas frente al espejo, es el primer círculo que tienes que cerrar. Ese primer círculo que tengo que cerrar. Entender que ya pasó, que mi vida de oruga ha expirado y que hoy tengo, y es mi necesidad, empezar a trascender. Que es mi necesidad empezar a trascender día con día. Que es mi necesidad empezar a trascender momento a momento. Que es mi necesidad darme cuenta que al igual que la oruga tenía que transformarse en mariposa para evolucionar, que igual que el renacuajo o ajolote tuvo que evolucionar para transformarse y convertirse en rana o en sapo, que igual que el niño, algún día, igual el niño tiene un día que transformarse y convertirse en hombre. Y que un día la niña, tú tienes que cerrar tu ciclo de niña y poder convertirte en mujer, transformarte, convertirte en mujer. Y eso no es fácil. Les decía, Carl Rogers maneja este proceso de la siguiente manera. Él dice que un ciclo de vida empieza porque el problema principal del ser humano son los cambios. Pero este cambio nos va a producir problemas. Y que esos problemas hay que buscarles una solución. Y si le encuentras la solución a estos problemas, entonces vendrá un progreso. Pero este progreso, al mismo tiempo, te produce otro cambio. Problema, solución, progreso, cambio, problema, solución, progreso, cambio, problema, solución, progreso, cambio, problema, solución, progreso, cambio. Y que esto es un ciclo de vida, un círculo de vida, un ciclo de vida. Y para que mi ciclo de vida, mi rueda de la fortuna, sea realmente una fortuna, necesito subirme a ella y entender que a veces estaré en el punto del problema, pero a veces estaré en el punto de la solución. Y a veces estaré en el cambio, pero a veces estaré en la solución. Y que eso es la vida. Cambio, problema, solución, progreso. Cambio, problema, solución, progreso, cambio. Problema, solución, progreso, cambio. Y que este es el ciclo de vida. Un ciclo constante donde yo tengo que subirme a esa rueda de la fortuna a estar en un constante cambio. Cambio, 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 cambio. No puedes estar en los grupos, por ejemplo. Por eso el poder tiene que estar en constante movimiento. Hoy tú eres el secretario, hoy tú eres el representante del grupo, hoy tú eres el tesorero y un día tú sueltas eso. ¿Por qué? Por tu bien. Tienes que aprender a soltar. Si tú no sueltas el poder en el grupo, lo único que estás manifestando es que eres una persona miedosa, cobarde, falto de fe. Los cobardes no sueltan el poder. Los faltos de fe no sueltan servicio. Y los que no agarran servicio también son cobardes, faltos de fe. Pero no puedes estar todo el tiempo de secretario, todo el tiempo de tesorero, todo el tiempo. No.
Hay que tener la humildad de ser un día guía, pero también hay que tener la humildad de un día ser guiado. Y eso implica constante movimiento, constante movimiento. Quien no aprende a cerrar círculos, no aprende el juego de la vida, que nos dice, hay que aprender a ganar, hay que aprender a perder, hay que ganar, hay que perder. Si sabe perder, podrá ganar. Si usted gana, es porque aprendió a perder. Y ganar y perder es parte del juego, del círculo. Ganar y perder. Ganar y perder. Ganar y perder. Perder y ganar. Tener y desprenderme. Desprenderme y tener. Tener y desprenderme. Desprenderme y tener. Paz interior, caos. Caos, paz interior. Paz interior, caos. Caos, paz interior. Y es un círculo constante. A veces por el bien les digo yo, por tu bien suelta el poder. Por tu bien suelta el poder, porque solo los cobardes no sueltan el poder. De hecho, y así lo mencionaba este amigo Osho lo mencionaba, las personas más jodidas espiritualmente son las personas que están en el poder en el planeta. Las personas que están en el poder del planeta son las personas más vacías del alma, más pobres espiritualmente. Así lo manejaba Osho. Son las más vacías porque no encuentran su yo si no hay poder, si no hay control. Y qué triste. Qué triste que sea a través del poder. Qué triste, pero qué triste que no soltamos el poder. Ni en los grupos ni a los hijos. Es más, ni siquiera queremos soltar el poder en la pareja. Para cerrar ciclos, primero tengo que entender que la vida es un proceso de transformación y evolución constante. No es fija, es constante. Tengo que transformarme y evolucionar. Tengo que transformarme y evolucionar. Y que toda evolución implica dolor. Toda evolución implica pérdida, pero también implica ganancia. Implica ganancia y también implica una pérdida. Nada está estático, todo está en constante cambio. Los ciclos que tiene el ser humano y que tiene que ir cerrarlos, lo van a llevar a la trascendencia. A veces tengo que hacer estas preguntas. ¿Cuándo vas a cerrar el ciclo de niña y convertirte en mujer? ¿Cuándo vas a cerrar el ciclo, ese ciclo de niño, y convertirte en un hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a romper esa relación? ¿Cuándo? Deja de agarrar a tus hijos de pretexto o de argumento para seguir justificando el que no puedes soltar esa relación con tu expareja. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a darte cuenta que eso que en algún momento te dio, hoy ya no te da? Tienes que cerrar el ciclo y cambiar tu negocio. Vamos, darle otro camino, otro giro a tu negocio. El planeta está cambiando. Y quien no se adapte al cambio no va a caber en el planeta. No va a caber. ¿Cuándo y cómo lo vamos a hacer?
¿Te da miedo? Claro que da miedo. ¿Y no es acaso enfrentando nuestros miedos que conseguimos la madurez? ¿No es acaso cada uno de los 12 pasos nos ponen a prueba en un viaje interior nuestro ego para poder someterlo? ¿Quién está dispuesto a reconocer que es incapaz para relacionarse? ¿Quién está dispuesto a admitir su incapacidad ante sus emociones? ¿Quién está dispuesto a admitir que es incapaz ante el alcohol? ¿Quién está dispuesto a admitir o reconocer que es incapaz en sus relaciones interpersonales? Que si no es bajo control, no me sé relacionar. ¿Quién está dispuesto a reconocer que soy incapaz para amar? ¿Quién está dispuesto a reconocer que no sé relacionarme en pareja? ¿Quién está dispuesto a reconocer que nunca he sabido relacionarme en pareja? Lo único que he hecho es comprar parejas o someterme ante ellas con tal de que no se alejen o no se vayan de mi lado. ¿Quién? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a tener que reconocer que alguien tiene un poder que yo no tengo? Y que ese poder está por encima de mí. Y que Él va a resolver lo que yo no puedo resolver. Y que yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Y que tengo que confiar en Él. ¿Quién está dispuesto a tener que soltar a sus hijos y enfrentar sus miedos? ¿Quién está dispuesto a tener que soltar a la pareja o la expareja y enfrentar el miedo a vivir con él mismo o con ella misma? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a soltar los bienes materiales o el dinero y entender que eso está por debajo de tu libertad? ¿Cuánto cuesta tu libertad? No le pongas precio. Suelta ese dinero, suelta esos bienes y date el permiso de ser libre. ¿Quién está dispuesto a ponerse a trabajar y hacerse responsable de él mismo y dejar de estar estirando la mano para que me sigan manteniendo económicamente, aunque me estén destruyendo espiritualmente? ¿Quién está dispuesto o dispuesta? ¿Quién está dispuesto a reconocer sus defectos? Porque a lo mejor no nos hemos percatado, pero cada uno de los pasos te están llevando a ir cerrando círculos uno por uno, uno por uno, contigo mismo y con los demás. A que dejes atrás tu vida de estudiante, que dejes atrás tu vida de infante, que dejes atrás tu vida de dependiente y que te conviertas en un verdadero hombre, una verdadera mujer. Que en un sexto y séptimo paso, que estés dispuesto realmente a cerrar uno de los principales círculos, dejar de ser niño, dejar de ser niña y convertirme en todas sus palabras responsable de mí mismo y de la realidad que vivo y dejar de estar culpando a los demás de mi mediocridad, de mi fracaso o de mis triunfos. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién verdaderamente está dispuesto a acercarse a su padre? A ese al que odiaste, a ese al que pensaste cómo no se muere. ¿Quién está dispuesto? A ese al que dices tú que no se lo merece, perdonarlo. A ese a quien crees tú que no se merece ser perdonado. A ese perdonarlo, porque tú te lo mereces. Porque tú te lo mereces. Porque tú te mereces vivir en paz. Por eso te voy a perdonar, Padre. Por eso te voy a perdonar, Madre. Por eso los voy a soltar a todos ustedes y hacerme cargo
de lo único de la cual yo soy responsable de mi vida, sin buscar culpables. Nada más. Cerrar ciclos implica hacerme responsable de mí, madurar y crecer. Por eso no rompemos ciclos. Porque dígame, ¿quién está dispuesto a madurar? ¿Quién está dispuesto a hacerse responsable? ¿Quién está dispuesto verdaderamente a crecer? ¿Quién está dispuesto realmente a asumir la responsabilidad de su vida? Y sí los hay. Hay gente que ya no es lo que fue. Hay gente que tuvo que matar al que fue para convertirse en lo que hoy es. Sí los hay. Sí hay ese tipo de personas. Y cuando cierras círculos, se nota en tu manera de vivir. El cerrar ciclos es un empujón. Es un empujón para el crecer y trascender. Y esa es la clave. Esa es la clave de este trabajo. Que crezcas. Que trasciendas. Que te conviertas en lo que eres. No en lo que todos querían que tú fueras. Que tú seas tú. Y que dejes de culpar a los demás de la vida que tienes. Y que te hagas responsable de tu propia vida. ¿Cómo se cierran ciclos? Empieza por perdonarte. 1. 2. Empieza por conocer la vida de los demás para que entiendas por qué fueron como fueron y dejes de tomarlo personal. Y perdónalos. Perdónalos. Si lo quieres hacer verbalmente, lo puedes hacer. Claro que lo tienes que hacer. Pero si no lo quieres hacer verbalmente, puedes empezar por dejar de estar fastidiando en su existencia. Puedes empezar por ahí. Otra parte importante es entender que la vida es de ganancias y pérdidas. ¿Por qué temes cerrar círculos con ese ser humano si no naciste con él? Llegaste sin nada. Suéltalos. ¿Qué hacías antes de conocer a esa persona a la cual hoy te cuesta trabajo soltar? ¿Qué hacías? ¿Vivías? ¿Comías? ¿Reías? ¿Llorabas? ¿Cantabas? ¿Bailabas? ¿Sabes qué va a pasar cuando lo dejes? Vas a hacer lo mismo. No naciste con él. Naciste sin nada. Tienes que soltar aquello que... Tienes que aceptar aquello que te impide crecer. Tienes que soltar aquello que te impide trascender. Tienes que soltar aquello que te impide seguir avanzando. A veces cuando las relaciones son muy destructivas, están muy atados, yo les digo, suéltenlo. Y a veces hasta que no se sueltan es cuando nos damos cuenta quién le estorbaba a quién. A veces ellos les estorban a ellas. A veces son ellas las que les estorban a ellos. No sé, descúbrelo. Ganando es como se pierde. Pero también perdiendo es como se gana. Es un ciclo.
La vida es de siglos, cerrarlos y abrir otro nuevo. Abre otro nuevo, pero cierra este. Abre otro nuevo, pero cierra el que acabas de soltar. No puedes abrir una puerta si no has cerrado esta última puerta. Cierra y continúa. Cierra un círculo. Agradece, perdona, concluye, rompe, corta, agradece y sigue a otro nuevo círculo. Nuevo círculo que un día vas a tener que cerrar también. Porque de esta vida nada te vas a llevar, nada te vas a llevar. Cerrar ciclos implica abrir otros nuevos. Y abrir otros nuevos ciclos implica, comprometerme y crecer. Comprometerme y crecer. Si quieres tú seguir con tu pan duro pero seguro, allá tú. Si quieres seguir tú con pan con lo mismo, allá tú. Pero lo que sí te puedo decir es que no podemos estar toda la vida, porque no podemos estar así toda la vida. No podemos estar toda la vida estáticos. No podemos estar toda la vida diciendo no pasó nada. ¿Cómo no está pasando la vida? Estás creciendo, tus hijos crecen, el mundo cambia. Ningún día es igual, todo cambia. Todo cambia. Por tal motivo, tenemos que estar siempre en constante evolución. Como decía, y como empezamos esto, como decía Carl Rogers, cambio, problema, solución, progreso, cambio, problema, solución, progreso, cambio, problema. Y entonces vivimos en una constante. No te bajes de la rueda de la fortuna. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo, pero no te bajes. Sigue ahí. Sube. Vas a tener ganancias, pero también vas a tener pérdidas. Vas a tener pérdidas, pero también vas a tener ganancias. A veces va a estar arriba, a veces va a estar abajo. No te preocupes cuando estés abajo, pronto vas a estar arriba. Ni tampoco te fíes mucho cuando estás arriba, porque también te va a tocar estar abajo. La vida es eso. Decía Mijares, la vida es como la marea. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. ¿Qué es lo que duele? El ego. Porque el ego no le gusta perder. El ego no le gusta perder. Pero al ser, sabe que esto es parte de la evolución y que esto es lo maravilloso de la vida. Estar siempre en constante transformación y evolución. Transformación y evolución. En constante cambio, en constante evolución. Pero siempre cierra tus círculos. No dejes pendientes. Porque luego por eso no puedes dormir. Resuelve tus pendientes. Resuelve todo aquello que has dejado pendiente. Ese perdón, ese te amo, ese discúlpame, ese te disculpo. Cierra. Agradece. Despídete. Yo hace no mucho tuve la oportunidad de estar con mi ex jefe de trabajo. Y recuerdo que hace como 2 años, 3 años de eso, fui a verlo y cuando yo vi al viejo, lo primero que pasó por mi cabeza, el día que lo abracé a ese señor, que me hizo ver mi suerte y yo la de él, y lo abracé y salí, lo primero que pasó por mi cabeza fue, yo no lo voy a volver a ver. Y así fue. A los 4 meses él murió de un infarto. Ya había tenido unos infartos antes.
pero agradecí haberme dado la oportunidad de ir a cerrar y concluir. Cierra y concluye con las personas que están contigo. Cierra. Perdónate, perdónalos. Di hasta pronto. Di gracias. Agradece. Rompe. Lo nuevo, lo diferente, la incertidumbre, lo desconocido, lo misterioso, ahí está la vida. Ahí está el crecimiento. Nunca en la rutina. Si tienes una vida rutinaria, estás cavando tu fosa. Y digo tu fosa común porque es lo más común. Pero estás cavando tu tumba. Vive constantes cambios. Atrévete a hacer cosas nuevas. Atrévete a hacer cosas diferentes. La vida no está en la rutina. La vida está en lo nuevo, en lo desconocido, en la incertidumbre, en el qué va a pasar, no sé. Precisamente por eso lo hago, porque quiero descubrirlo. Ahorita hay una nueva normalidad, según. Pero yo siempre les sugiero, vivan lo nuevo. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Cómo va a ser? Tampoco. En el camino ya iremos viendo. Iremos haciendo brecha, como decía Machado. Se hace camino al andar. Pues hagamos camino andando. Hagamos nuestra vida en el camino. ¿Qué, cómo, de qué manera? No sé, pero vamos a hacerlo. ¿Vale? Entonces, cierra esos círculos. Empieza por cerrar tu círculo de infante. Ya deja de ser niño. Si ya eres mujer, si ya eres hombre, deja de ser niño, deja de ser niña. Deja de estarte comportando como niño o niña. Deja atrás lo que era de niños, de niñas. Hagámonos responsables de nosotros. Dejemos de estar culpando a los demás de nuestra mediocridad. Hagámonos responsables de nosotros y perdonémoslos y sigamos adelante. Cerremos círculos y busquemos la evolución, el cambio, la trascendencia. Y déjame decirles que este compartimiento lo comencé por Zoom y lo terminé por mi plataforma, porque aquí nunca se les ocurrió que iba a acabar 40 minutos después, porque es una sala pública y para que el Zoom dure el tiempo que íbamos a durar hablando, tiene que ser un Zoom privado. Y bueno, para esto pues tiene un costo, en fin. Yo pues aquí termino. Yo los invito a todos que cierren sus círculos. Y los 12 pasos es una manera de empezar a cerrar círculos. Porque tienes que dejar el pasado atrás. Tienes que dejar el niño o la niña que fuiste atrás. Tenemos que dejar de ser los berrinchudos, los manipuladores, los controladores. Lo tenemos que dejar atrás. Y entonces ver nuevos caminos, nuevos horizontes. Atrévanse a hacer cosas nuevas, en serio, atrévanse. Atrévense a soltar a la loca conocida
Atrévanse. Aunque digan que más vale loca conocida que cuerda por conocer, no, atrévanse. Atrévanse a vivir con lo nuevo, lo diferente. Atrévanse a vivirlo de manera diferente. Más vale loco conocido que cuerdo por conocer. No, suéltenlo. Eso es la vida, una aventura. Y la aventura no la van a encontrar. La vida, se los juro, no la van a encontrar. No la van a encontrar en la rutina. ¿Les agrada la rutina? Suéltenla. Sálganse de la rutina. Vuélvanse a lo mismo. Dice aquí Alejandra Ramírez, dice 48 y volví a estudiar. Claro, no importa la edad, vuelve a estudiar. No importa, vuelve a estudiar. No importa, date la oportunidad de volver a tener una relación. No importa, date la oportunidad de sacar a tus hijos y ocuparte ahora de ti. Date el permiso de romper esa relación donde tú no te sientes a gusto. Date la oportunidad de ahora hacerte cargo de ti, ponte a trabajar. Date la oportunidad. Y entonces, ¿cómo piensan poner a prueba su fe si siempre están en la rutina? ¿Cómo piensas poner a prueba ese Dios interior si siempre estás en pan con lo mismo? ¿Cómo piensas poner a prueba tu fe si siempre vives como lagartija? Sales, comes, te asoleas y te metes, sales, comes, te asoleas y te metes. ¿Cómo? Los hombres de fe y las mujeres de fe no le tenemos miedo al cambio. No le tenemos miedo al cambio, porque sabemos que haga lo que haga, esté como esté y me enfrente como me enfrente, siempre está un poder superior dentro de mí que me dio todas las capacidades para enfrentar esta vida. Piénsenlo, reflexionenlo. Y ya me paso a retirar. A las personas del grupo que me invitó, aquí ya me están diciendo que muchas gracias. A las personas del foro de aprendizaje 4 y 5, que fueron las personas que me invitaron, los mando a saludar. Saludo a Carolina del Sur, Lupe Yáñez. Ándale, sí, traigo la playera que usé en Carolina del Sur. Bueno, que nos dieron en Carolina del Sur. Aquí está. Qué bien que te acuerdas, vieja fisgona. ¿No es cierto, Lupe? Exactamente. Abriendo conciencia. Y con mi apellido acá atrás. Mira. Vieja fisgona. Ok. Entonces, me despido de ustedes. Gracias a las personas. Al foro de aprendizaje 4 y 5 y al equipo de trabajo, Felipe, Adela, Ángela, Angélica y Rosy Lobato. Saludos a todos, muchas gracias y y ya me voy porque tengo que seguir trabajando. Lupe, saludos, todos se conectaron, saludos, pórtense mal. A ver si me conecto mañana. Yo creo que sí me voy a conectar un rato mañana. Hoy día nos conectamos un poquito como a estas horas. Cuídense mucho, pórtense mal, bendiciones, cierren círculos para que nos podamos ir. Para que nos podamos ir, como se fue el maestro de maestros. Así. Todo se ha consumado. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye bye.